Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto, y problemas que también se están dando hoy y los estaba tocando en la iglesia primitiva en ese momento, es que nos hemos acostumbrado o estamos teniendo en las iglesias cristianos que no tememos a Dios. Muchos le tenemos miedo a Dios. Es más, la mayoría de veces o en múltiples ocasiones vamos a la iglesia porque es más el miedo que le tenemos a Dios que el respeto que le tenemos a Dios. Temer a Dios es respetar a Dios. El pueblo de Dios allá en Israel no lo respetaban porque les había hecho una gran multitud de proezas, de cosas grandes, maravillosas, milagros. Las manifestaciones de Dios habían sido tan grandes y el pueblo de Dios no creía, hermano. Siempre murmuraba, siempre renegaba, se quejaba de todo, y eso le demostraban a Dios que no lo respetaban. Cuando usted y yo respetamos a una persona, nosotros creemos en esa persona. Decimos, no, él es una persona de respeto. Él es creíble en lo que dice. Confiamos en su palabra. Procuramos, oiga bien, no hacer cosas que le puedan dañar a esa persona. Pero el pueblo de Dios no toma en cuenta a Dios. En el capítulo 4, verso 1 dice lo siguiente, se lo leo. Temamos, pues, dice, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y les dice el escritor, hey hermano, respeten a Dios, hombre. Si Dios, óigame, algo bien importante, nunca se lo vaya a olvidar. Un paréntesis, el sábado pasado falleció mi madre. Tenía 91 años, gracias a los hermanos que me escribieron y me acompañaron en ese momento. La verdad es que me sentí muy gozoso ver que llegaron hermanos. Dije, vaya, por lo menos a una parte de la iglesia le caigo bien yo. Pues sí, porque es que a veces los pastores unos caemos bien, otros no. Hay que ser honestos. Pero gracias por acompañarme, ya está descansando, 91 años, estaba bien delicada de salud, duele en la carne, pero fortalece en el espíritu, saber de que está en la presencia de Dios. Es más, yo estoy en las cosas de Dios porque ella me llevaba. Llévame a la iglesia, a la central, me decía. Yo tenía como 24 años y el domingo en la mañana quería estar durmiendo. Llévame, me arden los ojos, Dios te va a dar ojos nuevos, no me los va a dar, llévame. Vaya, pues la voy a llevar, le decía yo. Porque yo era el único que tenía vehículo ahí, la llevaba. Y mire, estará llevando, me empezó a gustar y me quedé. Y mire, ¿dónde estoy ahorita? Dios mío, las cosas que hacen. Y me preguntaban, ¿qué pensás de tu mamá, de la muerte de tu mamá? Que terminó la carrera, como dice Pablo. La carrera de la fe la terminó en victoria, porque dejó un gran legado en mi vida. Así es que gracias por la vida de mi madre, que está descansando en la presencia del Señor. Volviendo al tema de acá. Hermanos, necesitamos respetar a Dios. Por favor, créale, si usted Dios lo trajo acá, es porque tiene una promesa para su vida. Es porque quiere hacer un propósito en su vida. Nosotros somos los que no dejamos que Dios cumpla ese propósito en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no le tememos, porque no le respetamos, porque no le creemos. Y voy más allá, creemos las cosas que me convienen, pero no las demás cosas. Cuando las cosas me parece que son favorables, yo las creo. Pero hay cosas que no las creemos. A Dios se le respeta, y ese respeto nos va a hacer que usted y yo entremos en ese reposo, en ese descanso. Porque si dice la palabra de Dios que aquel que inició la obra en mí es fiel para terminarla, yo tengo que descansar en esa promesa y no preocuparme. Si la palabra de Dios en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades en Cristo Jesús, Dios lo va a suplir, hermano. Y si en 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puede usted. Tiene que descansar en eso, y va a descansar en la medida en que le creamos a Dios, porque esta palabra es viva, como lo vamos a ver. Vaya conmigo hoy, sí, Hebreos capítulo 4, versos del 11 en adelante, y cuando lo tenga, por favor, se pone de pie para leer la palabra de Dios. No había empezado, hermano, y el tiempo me está yendo. Hebreos 4:11, cuando lo tiene me da un amén. Leemos todos juntos la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Oiga, mire el 12, subráyelo. Porque la palabra de Dios, ¿qué es, iglesia? Viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y vea qué importante, mire, esa palabra que usted va a leer ahora, por favor, grábesela en su corazón. Porque muchos cristianos andamos viviendo una vida que engañamos a los que nos rodean, pero no engañamos a Dios, hermano. Si hay alguien que sabe lo que usted y yo andamos dentro acá en este momento, no es el pastor que predica, no es el que tiene la par, es Dios. Vea que dice, y discierne, ¿qué dice, iglesia? Los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Está dura aparte, ¿verdad? Dice que están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a que le vamos a dar cuenta, hermano. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Padre de los cielos, a suplicarte, Señor, a clamarte que tus misericordias sean derramadas sobre nuestras vidas. Padre, en tus manos encomendamos este servicio. Nos humillamos, Jesús, y nos postramos a tus pies, suplicándote, Dios, que sea tu Santo Espíritu que ministre todo nuestro ser y nos dé el discernimiento, Padre, el entendimiento para entender tu palabra revelada. Esta palabra viva y eficaz, Señor, pueda cumplir ese objetivo, ese propósito que tú tienes para nosotros. Y sabemos, Dios, por lo que dijiste por el profeta, que tienes pensamientos de bien y no de mal. Sé tú, Jesús, el invitado principal, quien se lleve la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Vea que dice el 11. Mire, procuremos, dice. Hagamos el esfuerzo, hermanos. Procuremos entrar, dice, en aquel reposo. Hermanos, si hay algo, ¿quiénes de aquí algún día han tenido un día, pero cansado, agotador? Qué rico es llegar a su casa, primero pegarse una gran fajada, porque usted se cuesta sin dormir, no duerme, hermano. Le está dando una gran hambre que no duerme. Pero qué rico es reposar y descansar en su camita, ¿eh? Ay, aunque los resortes le puyen la espalda, son masajes, diga usted, estos masajes que me están dando, un spa. Pero qué rico es descansar, ¿verdad? Y levantarse al siguiente día con las pilas puestas, con el ánimo renovado, con la energía para seguir adelante otro día. Eso es sabroso, es descansar en el Señor. Es lo mejor que un cristiano puede hacer, iglesia. Hacer suya la promesa. Mire, yo no me voy a cansar de decirlo. Hacer suya la promesa cuando dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, reposar. Muchos de nosotros nos afanamos y andamos haciendo un montón de cosas y no tenemos un día de descanso. Déjeme decirle que Dios Padre, creador de todas las cosas, en 6 días trabajó, dice, y en el 7º día que hizo, descansó. Tenemos que entrar en ese reposo. Y el reposo del cristiano no está en las cosas que nosotros podemos hacer. Está puesto en la confianza que vamos a tener con Dios. Va a haber momentos en que usted va a querer tirar la toalla. Va a haber momentos en que usted no va a querer seguir adelante. Ese momento, ¿sabe qué? Está bien, ríndase. Pero ríndase a los pies de Cristo. Diga, mañana va a ser otro día. Y no se preocupe por el día de mañana. Yo les he dicho, ¿cuántos conocen al hermano Luis Enrique? Hay un corito bien bonito que dice: yo no sé mañana. Es inconverso, no le preocupa el mañana, y el Hijo de Dios anda cansado porque no entra en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque no respetamos al Señor, no creemos en sus promesas. Si Él dice: yo no te dejaré ni te desampararé, ¿sabe qué es eso? No lo va a dejar nunca, ni lo va a desamparar nunca, hermano. Y dice el escritor: procuremos entrar en ese reposo. Gracias, hermana Xiomara. Procuremos entrar a ese reposo. Siga conmigo, por favor. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si es que cuando usted y yo, hermano, no hacemos nuestras las promesas que Dios tiene para nuestra vida, usted y yo somos unos burros en el Señor. Sí, un burro desobediente. No le decían burro usted cuando chiquito. A mí me decía, me llama mono burro, me decía, que en paz descanse. Desobedientes, hermano. Buscamos hacer siempre nuestra voluntad y no la voluntad de Dios.
Y cuando usted y yo no descansamos en Dios, no descansamos en su promesa, estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios. Estamos siendo personas que día a día reiteramos con nuestra conducta y con nuestra forma de conducirnos, hermanos, en que no le creemos al Señor. Y estamos siendo rebeldes, desobedientes. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que si Él nos va a dar ese reposo, hermano, lo menos que podemos hacer nosotros es descansar en Él y mantenerse firme. ¿Cuántos de los que están aquí son empleados? ¿Cuántos tienen su empresa? Solo yo, ya me tronó. ¿Sabe qué? Este día, para mí, fin de mes, todos mis empleados andan felices, hermano. Una gran sonrisa, los babosos. Y yo tengo que pagar. Y ellos les van. Y más, si les pago en la mañana, felices. En la mediodía van para la Pizza Hut, los babosos. Pero ¿qué le quiero decir esto? Hace muchos años que dejé de preocuparme por pagar la planilla. Porque en todos los años que le he tenido, yo confié en las promesas de Dios y Dios nunca me ha dejado, siempre me ha respaldado, hermano. Y aunque así me quede yo sin nada, Dios ha sido fiel. ¿Y qué tengo que hacer yo? Creer en Dios. Creerle al Señor. Porque en el momento en que yo le creo, le estoy diciendo, Padre, eres un Dios poderoso y no me voy a preocupar. Ya no me preocupa que vaya el día de la planilla. Para nada, hermano. ¿Por qué? Porque yo he decidido entrar en ese descanso y decir, bueno, si Dios hasta aquí me ha ayudado, mañana también me va a ayudar. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Lo contrario. Y ahí viene el cansancio y el agotamiento. Ay, ¿no ha visto usted más cristiano? Ay, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar mañana? Viven preocupados sin ninguna razón, hermano. ¿Acaso el Dios que tienen no es suficiente para proporcionarle todo lo que usted necesita? Claro de que sí. ¿Pero qué? ¿Y por qué es así? Ve el 12. Porque la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. ¿Y sabe qué indica esto? Que lo que la Biblia dice no es letra muerta. Es algo que cobra vida en sí mismo, porque la Biblia, levante su Biblia por favor. La Biblia que usted tiene en sus manos, dice Juan 1:1, porque en el principio, dijo, era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo es la palabra, hermano. Si hay algo que tiene vida, porque es verdadera, porque es inerrante, porque por más fallas, por más que la hayan querido destruir, no han podido. Los nazis quisieron quemar esta Biblia y se ha mantenido. ¿Por qué? Porque es viva, porque es Cristo Jesús, porque es lo que Dios ha revelado para nosotros. Hermano, si la Biblia dice, hay una oración que a mí me gusta, que la hacen en una iglesia que se llama Lakewood Church. Esa está allá en Houston, Texas. Por cierto, ¿cuántos vieron la noticia que hubo una balacera? Ese día iba a ir yo ahí, usted. Y me dice mi hermana, andábamos por Houston visitando a mi hija, de hace poco que cumplía años. Quédate en mi iglesia mejor. No, yo quiero escuchar a Danilo Montero, porque cuando yo con Danilo Montero le digo que soy pastor y le agarra a platicar conmigo. Y más si le digo que conozco al pastor Toby Jr., aunque no lo conozca, pero ya lo conozco. Lo quería ir y ese día no fui. Dios sabe, uso a mi hermana para librarme, pero capaz me hubiera caído acá. El pastor allá quedó tirado el bruto por andar viendo. Hay una iglesia que dice, hay una oración que dice, levántela por favor, levante su Biblia. Dice el pastor, y diga conmigo, solo 3 frases. Esta es mi Biblia, diga. Esta es la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. ¿Por qué? Porque es viva, hermanos. Es viva. Todo lo que está aquí es fiel y verdadero. Dice, oiga, lea conmigo, porque la palabra de Dios es viva. Y aparte de eso, y eficaz. ¿Y sabe qué es algo eficaz? Que tiene
tiene un propósito y va a cumplir el propósito en usted. Dios no lo llamó del Egipto que usted y yo andábamos allá en el mundo, de nuestra mala manera de vivir, para venirnos a destruir al tabernáculo. Dios no lo llamó para eso. Cuando a usted le presentaron el plan de la salvación, hubo alguien que le dijo: Dios tiene un plan grande y maravilloso para usted, porque Dios lo ha llamado con un propósito, y ese propósito se va a cumplir en su vida. Y ese propósito para el cual fue llamado, hermano, Dios lo va a cumplir. Por eso dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esto, ojo, y más cortante que es todo espada de dos filos. Y penetra, oiga, mire el alcance que tiene la palabra de Dios en un cristiano que cree esa palabra viva. En un cristiano que sí se aferra y fundamenta su vida en la palabra de Dios. Dice que es viva, es eficaz y es más cortante, hermano. Pero siga conmigo, se lo voy a leer, después le explico. Y es más cortante que es toda espada de dos filos. Y penetra ¿hasta dónde, iglesia? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las extensiones del corazón. Le explico. Si hay algo que nos confronta a nosotros y nos parte y nos quebranta y nos pone así, hermano, pero a tono con Dios, es la Biblia. No hay, mire, hace tiempo yo me metí y yo se lo quiero explicar de esta manera. Yo me metí a sembrar árboles de madera, de teca. Los puse a sembrar, crecieron y después me los robaron. Imagínense, puede imaginar. Pero yo me fui a asesorar con alguien que se llama en el Ministerio de Agricultura y Ganadería la Forestal. Y sabe usted que a todo árbol de madera, para que crezca recto en dirección hacia el cielo, al sol, es necesario que cada cierto tiempo el capataz, me dijo, su mandador, me dijo, agarre el corpo, me dijo, y le vuelve un montón de ramas. Y va a haber momentos en que usted siente que le están pegando una gran chapodada a la palabra de Dios, pero no es para destruirlo, es para formarlo, para que usted crezca bien nítido, bien recto. Por eso es que es una espada, hermano, que nos va a penetrar de tal manera que va a corregir y nos va a quitar todo aquello que no nos deja crecer. Porque si yo dejo esas ramas, si usted deja estas ramas aquí, estas ramas le van a robar los nutrientes y la savia al tronco para que se le haga hueso. Y usted va a sentir muchas veces, o va a pasar por alguna circunstancia, por un proceso en que va a sentir que se ha metido con Dios, y la palabra de Dios lo va a forjar, hermano, lo va a partir, lo va a discernir y lo va a pulir, pero para su beneficio, no para destruirlo. No sé si me di a entender con ese ejemplo. Por eso dice que penetra hasta el alma, hasta lo más profundo, el espíritu, las coyunturas, y lo más importante, hermano, que discierne nuestros pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice algo que se lo quiero dejar en su corazón. Porque si hay algo que no nos deja entrar en el reposo del Señor, es que no tememos y no respetamos a Dios. Por eso la palabra nos dice: no nos engañéis. Dios no puede ser, porque todo lo que el hombre siembra, eso, ¿por qué? Porque si Dios sabe, yo no sé lo que está pensando mi hermana. ¿Qué está pensando? Porque me hizo los ojitos así, es decir, es que el pastor no sabe que este bombón que me estoy dando está bueno. Yo no lo sé, ella lo sabe. Yo no sé lo que ella tiene en el corazón, pero hay alguien que lo sabe, Dios. Y la palabra de Dios, hermano, nos confronta con todas esas cosas y nos pasa una radiografía de tal manera, hermano, que nos hace ver y nos hace reflejar en ella todas aquellas cosas que tenemos mal. ¿Para qué? Para destruirnos,
para ridiculizarnos, para ponernos en vergüenza, como hace el diablo. No, para que comprendamos en qué nos estamos equivocando. Y esa espada que desciende del Espíritu nos dé la sabiduría para corregir todo eso, hermano. No es para nuestro mal. No es el evangelio del garrote, no. Sí, va a entrar, lo va a chapodar. ¿Pero para qué? Para que nosotros caminemos conforme a un hijo de Dios. Para que lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, sea algo que siempre glorifique a Dios. Porque el propósito de Dios es que usted y yo seamos buenos hijos y que lo respetemos. Y ese propósito dice que lo va a cumplir. Y vea el 13 para cerrar. Y no hay cosa, y esto es bien importante, hermano. La palabra de Dios entra tan profundo en nuestro ser, limpia y nos corta todos aquellos. ¿Cuántos han comido alguna vez un buen steak, el lomo de aguja o puyazo? Eso está pegado al hueso, ¿no es cierto? Y hay que arrancarlo con un cuchillo. Así es el Señor, lo va puliendo con la palabra, de tal manera que lo va a dejar listo para que lo hacen. No, mentira. Así es la palabra de Dios. Discierne. Y vea qué importante esto, iglesia. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, hermano. En pocas palabras, ¿sabe qué nos está diciendo la palabra? Tenemos un Dios que todo lo sabe. Tenemos un Dios que pesa nuestros corazones, que pesa nuestra mente, que sabe cuando le andamos fallando o no. Dice, y que hay cosa creada que no sea manifiesta. ¿Y sabe qué es esto? En Juan 3, en Juan 1, perdón, dice que Jesús vino acá y los suyos no lo recibieron. ¿Ha escuchado de que los quieren en su nombre? ¿Pero por qué? Porque sus obras eran malas. Porque cuando Cristo Jesús viene a su vida, hermano, nos va a poner así en la palestra. ¿Para qué? Para que quitemos eso. Para que dejemos esas cosas. Y cualquier situación dice que no hay cosa creada, cualquier cosa, hermano, que usted y yo creamos que vamos a hacer escondida, dice que va a ser manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y voy a ir acá. Muchas veces los cristianos, pastores, somos los peores. Andamos haciendo cosas allá en la calle y nos escondemos de los hermanos y se nos olvida que de Dios no nos podemos esconder. Que siempre va a haber un yo te vi. Que siempre Dios... Si la palabra es bien sabia cuando dice, y los ojos de Jehová, dice, estarán sobre ti todos los días
por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos has enseñado